Anthony. 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 Mucho.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mientras esperamos a nuestra ponente, hola, buenas noches, ¿me logran escuchar? Hola, 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 sí, te escuchamos. hola, ¿cómo están? Estimados estudiantes, ¿me logran escuchar? Hola, sí, te escuchamos, clarito. A ver, un momento. Hola. Hola, buenas noches. Ahí está. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Bien, quien les saluda es Ángela Rodríguez, coordinadora del taller. Con ustedes me he venido comunicando a lo largo del día para el tema de la certificación, para poderles dar alguna novedad acerca de nuestro taller. Sí, el día de hoy ya estamos iniciando nuestra primera sesión de clases, así que sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por elegirnos para poder capacitarse nuevamente. Sé que aquí hay muchas personas presentes que ya nos conocen, ya conocen acerca de nuestra metodología. Bien, sean todos ustedes bienvenidos. Bien, comunicarles que nosotros somos el Instituto Holding 7.5, con más de 2 años de experiencia, brindando una formación integral en nuestros diplomados, tanto en el rubro educativo como en el rubro psicológico. Nos encontramos en el distrito de Los Olivos, así que cuando gusten, ustedes pueden acercarse para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, ¿de acuerdo? Así que pueden hacerlo en total confianza. Igualmente, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook. Actualmente contamos con 31K de seguidores para que por favor nos den ahí el like, nos pongan un me encanta a todas las publicaciones que nosotros vayamos a tener a lo largo de estos meses que ya quedan del año, ¿sí? Bien, nuestro taller se denomina el DSM-5 y los signos de alerta en niños con TEA. Hoy es la primera clase, mañana la segunda y el viernes finalizamos. Solamente son 3 sesiones de clases y ustedes pueden tener el material y todo ello, como les había comentado, siempre y cuando se solicite su certificado. De cierta manera, siempre brindamos la primera sesión de clases a todo el grupo. Hasta el último que se queden todas las personitas, a ellos les brindamos, pero sí, las 3 clases y los materiales y demás, sí va a aquellos que tramiten su certificado, ¿sí? Ángela, ¿y cuánto está el certificado? Aquí está un poquito el modelo antes de ir a la tarifa de precio. Aquí está un poquito el modelo, ¿no? Este es el modelo del certificado. Viene con un código QR para su validación respectiva. Sé que ya viene fin de año y que ustedes lo tienen que presentar a las instituciones, así que para ellos está aquí con 220 horas académicas. Eso les es válido a ustedes, profesores, madres también, que deseen poder enseñar y guiarse, ¿no? Acerca de este tema. Hay 2 tarifas, como les había comentado. La tarifa solamente de 80 soles, que es el certificado netamente digital, ¿de acuerdo? Netamente digital, no se envía el certificado en físico ni digital, solamente digital, es de 80 soles. Bien, aquí pueden ver la fotito cuando van nuestros estudiantes a recogerlo, porque también hay muchas personitas de Los Olivos que se acercan a recogerlo al lugar donde nosotros trabajamos. Y también tenemos la tarifa de 100 nuevos soles, ¿de acuerdo? Así que hay 2 tarifas, por un lado el de 80 soles y por otro lado el de 100 nuevos soles, ¿sí? El de 80 solo digital, ¿sí? Y el de 100 soles físico y digital. En ambos casos se envía los materiales, sesiones, grabaciones y algún material de regalo extra que voy a tratar de compartirles también para que ustedes lo tengan, ¿sí? Anto, recoge. A ver, por aquí apaguen sus audios, por favor. Listo. Para este mes de noviembre ya se vienen nuestros cursos, ¿de acuerdo? Ya se están viniendo todos nuestros cursos. Tenemos uno de los cursos bastante solicitados que es TEA, es también a ver, acá es también nuestro curso de TEA, nuestro curso de educación especial, que es uno de los cursos bastante solicitados, terapia cognitivo-conductual. Como ya ustedes, como le digo, en su mayoría nos conocen, saben que nuestra metodología es en horarios de las noches. ¿Por qué? Porque estamos más descansados, estamos en casa, así que ya podemos conectarnos, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, PPT. A ver, aquí está. Tenemos estos cursos, método Montessori, que ha sido uno de los solicitados, TEA, que no deja de ser un curso bastante solicitado, que dicho sea de paso, nuestro taller va a tocar un poquito de lo que se va a trabajar a profundidad en el diplomado. Bien, terapia ocupacional, educación especial.
terapia de lenguaje, toda esta información yo les voy a facilitar al término del taller o también les voy a dejar por aquí en WhatsApp mi número para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Lengua de señas, estimulación temprana, todos esos cursos ustedes se pueden ir capacitando. Finalmente, invitarlos a nuestro congreso también. Hemos tenido un congreso ya, un primer congreso, se viene el segundo congreso nacional, el cual va a ser el 23 de noviembre. Todos esos detalles yo les voy a facilitar para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con nuestra ponente, vamos a conocer a nuestra especialista, quien ya se encuentra en sala, ¿sí? Ella es la magíster Adela Pasano, es una destacada profesional en el ámbito psicológico. Cuenta con una maestría en psicología con mención en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo por parte de la reconocida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es psicóloga con mención en psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido terapista de lenguaje, es terapista de lenguaje, aprendizaje y modificación de conducta en niños diagnosticados con TEL y síndrome de Down, discapacidad intelectual y TDAH. También es psicóloga y capacitadora del programa de Carbón y Diamante en el Centro Especializado de TDAH y Asperger. A ver. No se preocupe. Además, y bueno, ya yo participé en el grupo de Nueva Familia, participé como una de las personas que era parte del equipo, pero actualmente ya no, pero el resto sí, mientras nuestra presentadora se recupera un poquito, todo el mundo creo que en esta época está un poquito resfriado, con carraspera, así es que no hay ningún problema. Así ¿Sí? es, Miss Adela, muchísimas gracias. Ya estamos aquí nuevamente. Bien, y finalmente también muchísimas gracias, Miss Adela, por la intervención. Ella cuenta con un diplomado en educación virtual en la Universidad Nacional Antonio Ruiz de Montoya y actualmente pues dicta charlas en apoyo emocional a pacientes oncológicos y sus familiares en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Así que tenemos una especialista de calidad, ella ya nos viene acompañando año tras año en nuestra familia Accedo, así que van a escucharla, van a deleitarse con su capacitación. Yo estoy más que segura que les va a encantar. Es muy buena magíster, muy buena especialista. Así que sin más preámbulos, la voy a dejar con ella para que puedan seguir. ¿Sí? Adelante, Miss Adela, y muchísimas gracias nuevamente. No, gracias por la presentación. Voy a compartir un material aquí en la pantalla. Gracias. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestra presentación. Recuerden que son 3 las presentaciones que vamos a tener acerca del mismo tema. En realidad no me gustaría repetir lo mismo en las 3 sesiones, así es que voy a comentarles algunas cositas más. Así es que espero realmente que me acompañen esta semana. Es una semana particular, es muy especial para mí. Así es que el día de hoy voy a tener la presentación de una parte. Mañana continuamos y estamos cerrando con las presentaciones el día viernes, ¿sí? Ojalá que todo el grupo que se encuentra ahorita conectado pueda continuar hasta el día viernes. Bueno, el título de la presentación de esta charla gratuita es Signos de alarma, ¿no?, de acuerdo al DSM-5. En realidad habría que hablar del DSM-5 y también de la CIE-11, que son manuales importantes, ¿no? Manuales de diagnóstico que nos brindan una descripción acerca de las diferentes condiciones del neurodesarrollo. Y voy a enmarcar primero esto en las condiciones del neurodesarrollo porque a diferencia de otros manuales diagnósticos, el DSM-5 incluye esta etiqueta, esta categoría de condiciones del neurodesarrollo, dentro de la cual se encuentra justamente el TEA, ¿no?, el trastorno del espectro autista. Ahora, ¿cuál es la novedad de, de esta etiqueta, ¿no?, que es mucho más amplia?
La novedad se encuentra en que en el manual anterior, en el DSM-4, no estaba incluido el Asperger dentro del autismo. De hecho, teníamos dos etiquetas. Teníamos por un lado el síndrome de Asperger y por el otro lado teníamos el autismo. Actualmente tenemos el trastorno del espectro autista. Hay un amplio espectro dentro del cual se encuentra también el Asperger, ¿no? Y que tiene sus características, tiene sus propias características, eh, además de las que podríamos decir que grandes características que antes permitían esa clasificación por separado. También debemos considerar las características individuales, ¿no? De cada niño, cada adolescente, cada persona que tiene el diagnóstico. Y algo que también es importante destacar es que dentro del trastorno del espectro autista podemos tener a gente que tiene una diversidad funcional, ¿no? En altas capacidades, es decir, cuando se le aplica una evaluación de inteligencia que se encuentra por encima de la media, como también vamos a encontrar a personas que presentan una diversidad funcional que conocemos como trastorno de desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, en el espectro, ¿no? Que es amplio, vamos a ir identificando características que son generales, pero también, repito, hay otras características que responden a la individualidad de esta persona, ¿verdad? Porque cuando hablamos de personas que tienen el trastorno del espectro autista, del espectro autista, no vamos a pensar en que existen singularidades en esa persona, singularidades que tienen que ver con su personalidad, con sus intereses y también con el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces creo que es importante señalar esto. A veces cuando se pregunta, ¿y entonces esta persona es o no es TEA, ¿no? ¿Tiene o no tiene el diagnóstico? ¿Tiene o no tiene la condición? Pues hay que ir evaluando ciertas áreas que se consideran nucleares y a partir de estas áreas que son nucleares y de lo que también se va observando y de lo que venimos también recogiendo información de parte de la familia y de otras personas que pueden ser cercanas a esta persona, a este niño, a este adolescente, identificar si tiene o no el diagnóstico. Entonces, quiero primero decirles que si ustedes tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo en el chat, ¿ya? Y yo, en la medida que voy explicando, voy a ir dando respuesta. Aquí hay una cita, ¿no? Es una cita que nos habla del autismo. Dice, es un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por la presencia de tres grandes áreas, ¿no? O en tres grandes áreas. La primera es la interacción social, ¿no? La otra área es la de la comunicación y la tercera es la de flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses. Si tuviéramos que de repente esto resumirlo más, diríamos que de repente el aspecto de interacción social y de comunicación se engloban en un solo paquete. Lo cierto es que hay personas que presentan la condición o que tienen la condición, mejor dicho, pero que presentan características, por ejemplo, en las que uno puede notar que hay alguna dificultad en la interacción social. No así, por ejemplo, en la comunicación. Como también habrá otras personas, niños, adolescentes, adultos, que pueden presentar dificultades tanto en la interacción social como en la comunicación.
Y como también podríamos decir que hay niños que presentan TEA y que son bastante, o sea, que buscan el contacto con otras personas, que son bastante sociables, ¿no? Porque por ahí alguien podría estar pensando, a mí me han dicho que mi sobrino, mi hijo o un niño que conozco tiene TEA, ¿no? Tiene el diagnóstico TEA. Sin embargo, yo no pienso que puede ser un niño con esta condición porque él es bastante sociable, ¿no? Y lo cierto es que las conductas autísticas eh, no necesariamente implican el que un niño no sea sociable. Recuerden que la dificultad se encuentra en la interacción social, o sea, puede ser que el niño sea muy sociable, desee compartir con otros niños, comparta con personas fuera del entorno familiar, pero la dificultad va a encontrarse más bien en el cómo se acerca, cómo se aproxima, ¿no? No quiere decir que sea un niño que no quiere interactuar con el otro. La dificultad se va a encontrar de repente, porque no todos son iguales, de repente podría estar en el cómo se aproxima, en el cómo intenta entablar una conversación, cómo es que quiere comunicarse, qué estrategia utiliza para comunicarse. Entonces, esos son detalles que uno debe también considerar cuando estamos pensando en pequeños que tienen el trastorno del espectro autista, ¿no? Así es que es falso el decir que son niños que son apáticos, que viven encerrados en su mundo, que no desean socializar. Habrá algunos a los que se les dificultará más el socializar. Nuestro lenguaje. Habrá algunos Yo sé a los que que de repente y una mirada, y conectamos con la mirada, y lo animo, ¿no? Con mi expresión, es muy importante eso. voy a silenciar un audio. Eh, lo importante, ¿no? Es que entendamos que al ser un espectro hay diversidad en estas características, ¿no? Acá, por ejemplo, nos han colocado una pregunta o un comentario. A ver, nos pone, por ejemplo, una participante. Mi hijito no tolera los globos y cuando hay mucho ruido llora y los cohetes. Ya, vamos a ver eso, ¿sí? Ahora se le ha dado por jugar con los juguetes del bebé. Antes no jugaba. Ya. Ok. Esta es otra característica, ¿no? Que tiene que ver con, con una... Voy a volver a silenciar, ¿sí? Ok. Miren, a veces, ¿no? Los intereses restringidos pueden estar asociados a algún juguete, a algún artículo, a algún tipo de alimento, ¿sí? Seguramente, y estoy apostando porque en este grupo alguien conoce de repente a una persona que tiene la condición y que de repente consume un tipo de alimento o dos o tres alimentos, ¿no? Tiene selectividad alimentaria. O de repente es un niño o una niña que le gusta jugar mucho con un objeto, con un juguete. Entonces, ahí estamos viendo intereses restringidos, ¿sí? También podríamos tener a un pequeñito o una pequeñita que frente a ciertos estímulos auditivos se tapa los oídos, ¿no? Siente de repente que el motor de un vehículo, de un auto se enciende o que de repente pasa cerca una moto y sentimos obviamente el ruido que hace el motor de esa moto y el niño se tapa los oídos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí? Lo que está ocurriendo no tiene que ver con un interés restringido, sino más bien con una alteración sensorial.
Entonces, muchos de los niños que presentan el trastorno del espectro autista tienen alteraciones sensoriales. De hecho, la gran mayoría de niños TEA presentan alguna alteración sensorial. Eso hace que sean mucho más sensibles a ciertos estímulos, entre ellos los auditivos. También habrá pequeños que presenten alteraciones sensoriales y que no son tan sensibles, sino más bien lo contrario, son muy poco sensibles. Y allí también tenemos una situación que podría hacer peligrar su vida, ¿no? Podría incluso generarles algún daño. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque de repente si tengo a un pequeñito que no es sensible a ciertas texturas, a ciertas superficies que pueden ser rugosas, punzocortantes, entonces el niño no va a sentir dolor al momento de acercar su mano, ¿no? O de frotar su mano o de rozar con alguna parte del cuerpo esa textura. Y como no va a ser sensible, tampoco va a percibir el peligro que representa el tener fricción constante con esa textura. Y así podemos tener a pequeñitos que de repente pasan varias veces sus manitos o partes de su cuerpo por un área que les puede hacer daño, ¿sí? Entonces, allí más bien esta poca sensibilidad que corresponde también a una alteración sensorial es contraproducente, le puede generar daño, ¿sí? Entonces, lo que nos dice nuestra compañera aquí, la participante que nos ha compartido esto a través del chat, es totalmente cierto, ¿no? Allí estamos viendo una selectividad por un tipo de juguete y así le va a ocurrir de repente con no solamente juguetes, sino suelen ser de hacer las cosas de una misma forma siempre, muy rutinarios, ¿verdad? Esto forma parte de las características del TEA. También lo que nos menciona acerca de los ruidos, por lo que les acabo de comentar. El niño va a presentar, muchos de los pequeños que son TEA presentan alteraciones sensoriales. También aquí una participante nos dice, todos los niños con TEA siempre van a tener dificultades para hablar. La verdad es que no todos los niños TEA presentan dificultades para hablar. Algunos niñitos van a presentar un retraso en el lenguaje, ¿sí? De repente no hablan o no empiezan a hablar al año de edad y de repente comienzan a proferir algunas palabras a los 3, a los 4, ¿sí? Entonces ahí uno va viendo que el desarrollo, ¿no?, del lenguaje no se está dando dentro de el tiempo o el periodo que usualmente vemos, ¿no?, que se espera. A eso le llamamos hitos del desarrollo. Entonces, el niño no habla en la edad o en el periodo de tiempo esperado. Sin embargo, logra hablar después, ¿no? Obviamente con una intervención adecuada, una terapia, una estimulación, ¿no? Persistente, constante en casa, lo logra. Sin embargo, hay niños que no logran, a pesar de la terapia, a pesar de la estimulación, hablar. Y en esos casos son niños que van a requerir de un apoyo para la comunicación con características distintas. Entonces ahí estamos hablando de pequeñitos que requieren de un sistema alternativo, aumentativo en este caso, o alternativo, mejor dicho, en este caso, de comunicación. Es decir, algo que reemplace esta habla, algo que permita al niño comunicarse utilizando otra forma de hacerlo. Puede ser a través de repente de gestos, puede ser a través de imágenes, dependerá un poco de lo que al niño le vaya bien.
¿no? O sea, qué le viene bien? ¿Trabajar con imágenes o de repente le viene bien trabajar más con gestos? Pero eso se va viendo con el paso del tiempo y con la evolución del caso, ¿sí? Ok, que también nos hacen otra pregunta. También acá nos dice nuestra compañera, ¿no? Una participante pone los carritos en fila, ordenando meticulosamente. Así es, ¿no? Esto de ordenar los carritos, de repente de hacer una torre o hacer varias torres, o de repente seleccionar los objetos, sus juguetes, por colores, ¿no? Responde a esta rigidez de pensamiento, ¿no? Le decimos nosotros, ¿no? Que existe allí una inflexibilidad, ¿no? De pensamiento, inflexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces lo hacen de una forma y lo repiten siempre, ¿no? Cuando está en el 2021, siempre me acuerdo de este casito que fue en una época en la que no podíamos tener mucho contacto, entonces yo iba a las casas de ciertos pequeñitos y recuerdo mucho a este niño que tenía una alfombra de goma con cuadrados de diferentes colores. Entonces, en el cuadrado rojo ponía todos sus juguetitos rojos, ¿no? Si tenía un cubo rojo, una pelotita roja, si por allá había un muñequito con un traje rojo, también allí. En el cuadrado amarillo, ¿no? Todo lo que era amarillo. Entonces, o también alineaba carritos, ¿no? Entonces son algunas de las características que uno va observando que son señales, ¿no? De que este pequeñito presenta ese interés, ¿no? Rígido, restringido, y que además uno va viendo que se repite. No es que lo hace un día y al día siguiente, pues, se olvidó, no, lo vuelve a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces, entre más la conducta se repita, también estamos viendo que ese niño con ese niño se va a tener que trabajar más este aspecto de flexibilizar su pensamiento, de flexibilizar su cognición, porque si no hacemos eso, va a tener mayores dificultades para aprender eh, otros aspectos, ¿no? Dentro de su vida cotidiana. Va a tener dificultades para poder integrar información que proviene del contexto y que le va a servir para adaptarse a ese medio. Es bien importante esto de la inflexibilidad cognitiva, porque de repente yo les puedo hablar en términos técnicos, ¿no? Del DSM-5, pero ustedes me dirán, ¿y eso qué significa? Les estaba comentando justamente con ejemplitos y aprovechando lo que nos ha colocado una de las participantes en el chat para que ustedes puedan ir entendiendo a qué alude este aspecto de la inflexibilidad cognitiva y conductual o la rigidez en el pensamiento, ¿sí? Lo hace de una sola forma y no hay manera de que yo cambie, porque yo cambio de repente esto y el pequeño entra en crisis. Otro ejemplito, ¿sí? Este es el caso también de otra niñita un poquito más grande con la que estuve trabajando en el año 2022. Casi todo el año 2022. Sí, fue todo el 2022 hasta parte del 2023, ¿no? Con esta pequeñita también acudí en algunas oportunidades a su casa y recuerdo mucho que la mamá me decía, se ha puesto a llorar y no sabemos por qué, ¿no? Y ella solía colocar sus muñecos, tenía unos peluches grandes, solía colocar de una manera en una parte de la casa, ¿no? Imaginemos que era un oso, un león y un perro, ¿no? Entonces ponía al oso, al león y al perro juntitos de una sola forma, ¿no? Y en una esquinita. Entonces, cuando la mamá o el papá arreglaban, quitaban esos muñecos, los ponían en otro sitio y la niña empezaba a llorar, ¿no?
Al inicio solamente lloraba, y luego ella ya comenzó a llevar estos objetos, los ponía allí, y los papás obviamente querían explicarle, ¿no? Que esos muñequitos tenían que colocarse en un baúlcito, pero la niña lloraba. Y como además era una pequeñita que recién estaba aprendiendo a hablar, entonces sentía mucha impotencia, mucha frustración de que le cambiaran el lugar. Fíjense cómo este detalle, ¿no? Lo que puede generar en un niño. No es que está llorando porque es un niño desobediente, porque es un niño caprichoso, o es un niño que quiere imponerse a los papás. Esa no es la razón. La razón es que para esta niña, por ejemplo, ella tenía un orden ya establecido. Esos 3 muñecos se debían colocar en una zona de la casa y de una forma en particular. Y cambiarle ese orden le hacía sentir mucha ansiedad. Recuerden que si tengo un niño que tiene el trastorno del espectro autista además le agregamos, además de estas dificultades que pueden tener en la comunicación, ¿no? El que puede presentar alteraciones sensoriales, que les estaba diciendo que en la mayoría de los casos están presentes estas alteraciones sensoriales. Entonces, el cambiarle el orden, el cambiarle el cómo ha diseñado de repente el espacio para esos muñecos, para esta niñita era quitarle, perdón, esta seguridad que estaba haciendo, quitarla de su zona de confort, ¿no? Y eso le generaba crisis, ¿no? Una crisis que se manifestaba en llanto y en un comportamiento similar al de una pataleta, al de una rabieta. Entonces, y muchas personas pueden pensar, pero es un niño malcriado, ¿no? Incluso uno puede también oír, bueno, golpeando al niño, ¿no? O castigándolo duramente, va a cambiar esa conducta. No, la flexibilización tiene que ser de a pocos, ¿no? Tiene que irse gestionando el cambio, el que vaya aceptando de manera paulatina, de una manera progresiva, para que este niño o esta niña que de repente hace las cosas de una sola forma y que cuando se las cambio, grita, se altera, comienza a llorar o se puede poner muy agresivo, no lo haga, ¿no? Y esto se va haciendo primero con pequeños ensayos, de repente por ahí cambiando un poquito el orden, mostrándole otro tipo de juguetes, otro tipo de estímulos, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Esa es una de las características que consisten justamente en un signo de alerta, un signo de alarma. El que nosotros vayamos viendo que existe una manera de hacer las cosas y si yo la altero, pues el niño entra en crisis, ¿no? Reclama, en el mejor de los casos reclamará, pero lo cierto es que generalmente el niño llora, ¿no? Y como les decía, hace una suerte de rabieta, que sabemos que no es una rabieta porque el niño es maleducado o el niño es desobediente, es porque le estamos cambiando este orden que ya estaba establecido para él o para ella. Ahora, esa es una de las características de los pequeños que son TEA o de las personas que son TEA, ¿no? En cuanto a la interacción social, porque ya hemos hablado un poquito de la comunicación. En cuanto a la interacción social, digamos que hay niños que son más sociables que otros. Hay algunos pequeños a los que la presencia de otras personas puede ser muy agradable, como puede haber otros a los que la presencia de otras personas les resulte bastante difícil, ¿no? De tolerar. ¿Y cómo así? Suponiendo que de repente estoy con un pequeño que se lleva bien con otro niño y puede jugar
de repente no con el niño directamente, pero sí presenta lo que se conoce como juego en paralelo. Es decir, yo tengo al niño jugando al costado del otro, no interactúa con el otro, es decir, no juega directamente con el otro, pero sí está pendiente de lo que hace el otro y tiene su propio juego en solitario, ¿sí? Hay niños en los que yo puedo encontrar este juego paralelo, ¿no? Con la presencia, ¿no? De un niñito que de repente hace ruido, que también está jugando con sus propios juguetes, ¿no? Cerca. Entonces, yo puedo ir haciendo que este pequeñito que de repente no interactúa con el otro, poco a poco vaya incorporando al compañerito a su juego, ¿verdad? Que tolere que de repente el compañerito toque algunas piezas, que de repente se ría con algo que un adulto que comparte atención con los dos niños pueda decir. Entonces, pero esto además se tiene que ir haciendo de manera constante, como decía, progresiva y constante. Y puedo lograr finalmente a través de una intervención muy concienzuda, ¿no? Y de un tiempo más o menos extenso que finalmente el niño pueda llegar a interactuar y jugar con este otro pequeñito. Entonces, pero de repente al inicio, pues ni siquiera toleraba el juego en paralelo, ¿verdad? Veía otro niño de repente cerca y se iba a otro lugar, se iba al extremo, ¿no? De una habitación o del espacio que estaban compartiendo. Entonces, más bien, si tengo un caso como ese, el reto estará en que ese niño que está alejado, que todavía no tolera la presencia de otro pequeño cerca, ¿no? Poco a poco se vaya aproximando, ¿no? O que yo logre que se aproxime a otro niño, que otro niño se aproxime a él y que él no lo rechace, ¿no? Entonces, esa es también otra manera de ir trabajando. Las estrategias en realidad van a depender del profesional, ¿no? Pero son características que vamos viendo dentro de los juegos de los niños, de su manera de aproximarse a los objetos, de la forma también como se dirigen a los adultos, ¿no? En el tema del lenguaje, pues al inicio, de repente, si es que tengo un niño que presenta retraso en el lenguaje, pues quizá no va a proferir una palabra, un término para señalar que quiere algo, ¿verdad? Entonces, llevará al adulto, a la persona, a el lugar, ¿no? Donde se encuentra ese objeto para pedirle ese objeto, ¿sí? Sin utilizar el gesto, ¿no? Con el índice, o sea, sin señalar, simplemente lo lleva y con eso le está diciendo, ¿no? Y se pone de repente al frente del objeto que quiere y con eso le está indicando al adulto que desea ese objeto, ¿sí? Y también podemos tener dentro del aspecto comunicativo a niños que más bien no es que presenten un retraso en el habla, sino por el contrario, son niños que hablan mucho, ¿no? Habla mucho, pero de forma repetitiva, ¿sí? Entonces ahí estamos frente a pequeños que tienen lo que se conoce como ecolalias. Ahora, las ecolalias, y eso quiero aclarar, las ecolalias no son exclusivas de los niños que presentan trastorno del espectro autista. Pero sí es cierto que muchos niños que presentan ecolalias son TEA. Es igual a lo que les venía diciendo sobre las alteraciones sensoriales. La gran mayoría de niños TEA presentan alteraciones sensoriales, pero las alteraciones sensoriales no son exclusivas de los niños TEA. Hay niños que presentan alteraciones sensoriales que serán TEA y otros niños que presentan otra condición del neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces, en el caso de las ecolalias, ¿sí? Vamos a tener a pequeños que van a repetir todo un parlamento. De repente
ese parlamento proviene de la conversación que tiene papá y mamá, o de repente de algo que se dijo en la casa, o de repente de un comercial, una publicidad de la televisión o del YouTube, o quizá puede ser el diálogo que el niño escuchó en un dibujo animado, ¿sí? Entonces, el niño va a ir repitiendo. Repite en algunos casos parlamentos muy largos y en otros ya serán fracciones de esos parlamentos. ¿De qué depende que un parlamento sea más largo que otro? Pues va a depender del periodo en el que se encuentre dentro del procesamiento, ¿no? De adquisición del lenguaje. ¿Sí? Eso lo voy a explicar en el diplomado cuando veamos el área del lenguaje, ¿no? Pero sí quería comentarlo porque fíjense qué gran variedad que podemos encontrar dentro de una misma condición. O sea, niños que presentan un retraso en el habla, niños que de repente no hablan y que necesitan un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, ¿no? Será alternativo cuando no pueden hablar, será aumentativo cuando de repente tienen todavía un habla incipiente y van incorporando más términos y estructuras gramaticales a su competencia lingüística. Por el otro lado también tenemos a niños que son ecolálicos. Y por ahí alguien me dirá, pero yo conozco a un niño que es TEA y que habla muy bien. Y también tenemos de esos también, ¿no? Hay pequeños que más bien para su corta edad presentan un lenguaje muy maduro, ¿sí? Incluso podrían utilizar términos que no son usuales en los niños, parecen personitas, ¿no? O sea, parecen adultos dentro del cuerpo de un niño, ¿no? Y que se expresan con mucha propiedad, ¿verdad? Entonces, fíjense que podemos dentro del espectro encontrar muchísimas características distintas entre uno y otro, a pesar de encontrarse en la misma etiqueta diagnóstica, ¿sí? Ahora, si ustedes están aquí es porque trabajan con niños que tienen la condición o porque de repente tienen un familiar que está dentro del espectro, ¿no? Y a partir de lo que yo estoy diciendo y de lo que seguramente ustedes ya conocen, porque también de eso puedo estar segura de que han ido averiguando y entran de repente a diferentes charlas y ven distintas capacitaciones como esta, ¿no? Que son cortitas de una semana y van también haciéndose una idea acerca del TEA. Ya han podido identificar cuáles son las singularidades de la persona o de las personas que ustedes conocen con la condición, ¿no? Así es que tenemos lenguaje, que ya saben ustedes que puede ser muy variable. Podemos tener a niños que no hablan, a niños que están en proceso de aprender a hablar, están adquiriendo lenguaje, ¿sí? Habrá otros que hablan repitiendo y habrá otros que hablan y hablan muy bien, ¿no? Hablan como si fueran adultos, ¿sí? De hecho, una de las características en algunos de estos niños, no en todos, de estos niños que hablan como adultos es que cuando hablan, a las personas que los escuchan les diera la impresión de que existe como un tono robotizado en la voz. Y no es que sean robots, ¿no? No es que hablen como robots, no es una expresión, sino que no suelen utilizar diferentes tonos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les estoy hablando y de repente levanto el tono de voz, lo disminuyo, lo hago medio, ¿sí? En el caso de muchos niños que son TEA, esto se dificulta. Entonces, se dificulta porque hay ya una dificultad para interactuar socialmente. Entonces, cuando hay esta dificultad para interactuar socialmente,
también la hay para recoger todos estos aspectos que son extralingüísticos, ¿no? El gesto que puede utilizar la persona, el tono que puede emplear, los silencios que puede utilizar. Entonces, todos estos elementos que acompañan a la comunicación no han sido incorporados, no han sido integrados eh, en esta forma de hablar, de comunicarse, y por eso es que vamos a encontrar a niños que de repente hablan muy bien, pero que utilizan el mismo tono de voz, ¿no? Y por eso es que cuando se les escucha, alguien podría decir, sí, pero cuando hablan parece como robotito, porque no, siento que todo lo hace de una sola forma. Entonces, esto de una sola forma alude justamente al tono, ¿no? Lo está haciendo en un solo tono, sin muchas inflexiones en la voz, ¿no? Y eso nos da esta impresión, ¿no? Vamos a ver, aquí nos colocan algunos comentarios. Acá, ok, acá la coordinadora nos está pidiendo que, por favor, coloquen su asistencia en el enlace. A ver, acá vamos a ver. Vamos a ver los comentarios y vamos también conversando, ¿no? A partir de esto, dice acá, a ver, dice, ¿es correcto alejar de todo lo que les molesta o aturde hablando de alimentos, ruidos u objetos? Ahí la respuesta es depende, ¿sí? ¿Saben por qué depende? Porque hay alteraciones sensoriales eh, que se pueden ir trabajando de una manera progresiva sin mayor intervención digamos, de un especialista en integración sensorial. O sea, se estimula sensorialmente al niño. Eso es algo que, por ejemplo, yo hago. Estimulo sensorialmente al niño. También lo hacen otros profesionales. Pero hay pequeños que presentan alteraciones sensoriales tan fuertes, tan intensas, que necesitan de una ayuda distinta, ¿sí? Y esta ayuda distinta tiene que ser proporcionada por un profesional que esté capacitado en integración sensorial. Y los profesionales que están capacitados en integración sensorial son todos los que tienen relación con movimiento, ¿no? Y que además de su profesión han hecho una especialización en integración sensorial, ¿sí? Entonces, por eso digo, depende. ¿Y cómo yo sé si mi niño necesita del apoyo de la integración sensorial o no necesita? Pues primero pruebo con la estimulación sensorial. Pruebo estimulando sensorialmente al niño. Y si es que estimulando al niño sensorialmente, si probando con el niño, entonces allí tengo que buscar a un especialista en integración sensorial, ¿sí? Un especialista en integración sensorial que puede ser generalmente son terapeutas ocupacionales, ¿no? Puede ser un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta también, o puede ser un psicomotricista. Profesionales del área de movimiento que tienen una capacitación en integración sensorial. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, sí, sí y no. Y primero, de todas maneras, el niño primero tiene que pasar por estimulación sensorial. Y luego vamos viendo. Si no responde, si es muy, si vemos que su respuesta puede ser de mucho temor, si es una respuesta en la que estamos apreciando que hay mucha ansiedad en el niño, que reacciona de una forma desmesurada, y llora de repente y grita, ¿no? Se esconde, se tira al suelo, ¿no? Allí yo debo estar pensando, ¿no? Que podría haber
la necesidad de un especialista en integración sensorial. ¿Ya? Sobre todo si esto se va presentando de manera reiterativa. A ver, acá nos ponen también... ¿Qué puedo hacer o cómo le puedo manejar? Ok, qué bueno, Zulesca. La conducta. A ver, lo primero para una especialista como tú en el área de movimiento, ¿no? Acá hay una participante que es terapeuta ocupacional. Lo primero es que tanto los profesionales como las familias, ¿no? Las familias TEA, ¿no? Porque toda la familia en realidad tiene que estar involucrada, necesitan conocer de técnicas básicas, ¿sí? Técnicas básicas de modificación de conducta, ¿sí? Es decir, tienen que aprender a cómo emplear, por ejemplo, ¿no? Elementos reforzadores, ¿sí? En qué momento aplicar, cuándo se tiene que aplicar un castigo. Ojo, el castigo no es físico, jamás, nunca, ¿sí? Estoy hablando de técnicas de conducta. Entonces, un terapeuta ocupacional, como puede también ser un fisioterapeuta, como puede ser de repente una docente, que estoy segura también que acá debe haber docentes, profesores, profesoras, que trabajan con niños que son TEA, necesitan manejar técnicas de conducta. Y también estrategias que nos ayuden a utilizar esas técnicas de conducta, o que, mejor dicho, que involucren esas técnicas de conducta. ¿Sí? Entonces, esto también lo vemos acá en el diplomado, ¿no? En el diplomado tenemos un módulo que está dedicado a conducta. En ese módulo, en el que se trabaja conducta, vemos estas técnicas, ¿sí? Las básicas, porque no es necesario que, digamos, el papá, la mamá se meta a un curso de intensivo, ¿no? No, lo que necesita saber como para que con eso pueda ir logrando ciertos resultados. Pero sí es importante que haya, repito, mucha consistencia, constancia, orden. ¿Y por qué repito esto? Porque a veces, ¿no? Papá y mamá dicen, pero yo estoy trabajando con todo lo que me ha dicho, pero uno va viendo de repente y no hay, ¿no? No hay constancia en ello. De repente lo hacen muy bien un día, 2 días, y luego se cansaron y después y ya no lo siguen haciendo. También otro aspecto que tenemos que ver es si esa conducta, porque por ahí que algún papá o alguna mamá me está escuchando y dice, pero yo sí soy constante y no veo cambio en la conducta, ¿no? En algunos casos podríamos tener a un pequeñito que no solamente es TEA, sino que tiene otra condición. Y cuando eso ocurre, tengo también que buscar otras formas de abordar al pequeño. No me puedo quedar solamente con lo que puedo utilizar para el TEA. Tengo que utilizar también estrategias que puedo emplear para un niño que tiene TDAH, por ejemplo. Sobre todo si tengo un niño que es muy impulsivo. Si tengo un niño que no sigue las indicaciones, que se muestra agresivo, que presenta mucho movimiento, que está constantemente distraído, ¿no? Entonces, hay algunas de las características que podemos ir identificando como TDAH. Entonces ya no tengo un pequeñito que solamente es TEA, sino también es TDAH. Y como niño que tiene TDAH, pues tengo que ir viendo qué es lo que se acomoda más para apoyar a ese pequeño, ¿no? En algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos será necesario utilizar alguna ayuda farmacológica, ¿sí? Algún medicamento.
¿sí? Siempre, no siempre. Particularmente es el último recurso, cuando ya se utilizó técnicas de conducta, cuando ya se ha observado al niño en diferentes contextos y vemos que no hay un cambio significativo, ¿no? Entonces, en esos casos, pues tendré que utilizar la medicación, ¿no? Que va a ayudar al pequeño a regularse. Pero esos son los casos en los que yo no tengo solamente el diagnóstico TEA, ¿sí? Tengo un niño que tiene el diagnóstico de TEA y otro diagnóstico más, ¿ok? Acá nos ponen también, bien, acá nos pone una compañera, nos podría compartir el material. Sí, voy a estar compartiendo con la coordinadora el día de mañana porque mañana tenemos otra para que se los pase y luego ya un material chiquitito para el día viernes. Acá nos pone también otra persona que participa. Si es un niño TEA de grado 3, ya, grado 3, tira las cosas, golpea las cosas que podemos aplicar. Ya, en el caso de un niño de grado 3, ¿sí? Depende de la edad, ¿ya? ¿Y por qué digo depende de la edad? Porque si es un niño de grado 3, chiquito, pequeñito, y yo puedo ir trabajando bastante con técnicas y estrategias conductuales, ¿no? Técnicas conductuales y algunas estrategias en donde aplico esas técnicas, ¿sí? Si es un niño más grande, allí tenemos que ir evaluando también la modificación de conducta. Ocurre, o sea, este comportamiento se presenta específicamente con mamá, se presenta con papá, se presenta con la nana, se presenta con la nana, con mamá y con papá. Entonces allí, ¿no? Y no se presenta con nadie más. Entonces, si no se presenta con nadie más, ahí es un tema que se tiene que trabajar conductualmente. Pero si el niño presenta esa conducta, estoy hablando de este niño de grado 3, ¿no? Este comportamiento lo presenta con mamá, lo presenta con papá, lo presenta con, de repente, con la persona que los cuida, lo presenta con la profesora, presenta siempre. Entonces allí tengo que ir viendo. Si es un niño pequeñito, insistiré en técnicas de modificación de conducta. Si es un niño grande, ¿no? Insisto con las técnicas, pero si no da resultado, ¿no? Entonces voy a tener que evaluar si es que una medicación me puede ayudar. Siempre recuerdo el caso de una niñita, ella es grado 2, la atendí por poco tiempo porque los papás vivían un poco distantes y bueno, le di la recomendación de una colega. Y esta pequeñita yo la vi un tiempo y luego la volví a ver como después de 1 año y medio. Ya estaba hermosa, más grandecita, ¿no? Y los papás querían saber, porque le habían empezado a dar la medicación, si es que era conveniente quitarle la medicación, ¿no? Entonces yo les pedí, quiero verla un día con medicación y otro día sin medicación. Vamos a verla. Y el día que no estuvo con medicación, pues no prestaba atención para nada. O sea, se ponía sobre la silla, gritaba, saltaba. Recuerdo que los papás me habían comentado en aquella oportunidad también, en el colegio nos están pidiendo porque ella no puede responder, ¿no? En el colegio cuando no está con la medicación. Y después de esto, después de esta ocasión en que la vi sin medicación, cuando la vi medicada, era otra niña. Recuerdo que se sentó, siguió todas las indicaciones, ¿no? Atendió perfectamente, etcétera. Una niña que todavía
no tenía completamente el lenguaje desarrollado, estaba adquiriendo el lenguaje. Entonces, en ese caso, ¿no? Esta niña de grado 2 de apoyo, ¿sí? Necesitaba una medicación, ¿no? Cada caso es singular, o sea, por eso hay que ir viendo, ¿sí? Ok, acá también, sí, registren sus nombres en el Google Form que ha colocado aquí la coordinadora. Lo voy a compartir yo también. Por favor, pongan su nombre allí. Ya lo compartí. Dice acá, tengo un niño de 6 años que no emite sílabas, solo dice 4 palabras y no muy claras. Se hace entender llevándole a lo que quiere. ¿Qué grado tiene? Allí para el grado de apoyo no te puedo afirmar, estimada participante, podría ser un grado 2 de apoyo, ¿sí? Podría ser un grado 2 de apoyo. Pero se tendría que, a este pequeñito, ¿no? A tu hijito, se le tendría que hacer una evaluación para ver, por ejemplo, no solamente el lenguaje, ¿no? Ya que han tocado los grados de apoyo, sino también hay que ir viendo si es que se adapta, ¿no? A situaciones cotidianas, qué tanto se adapta, qué tanto responde a pequeños problemas que pueden de repente presentarse, ¿sí? Bien, quiero ver ahorita la hora. Ok, justo estamos ahí con el tiempo. Y ya para terminar, ¿no? Quiero presentarles, estos son los 2 documentos en los que voy a seguir profundizando el día de mañana. Aquí ustedes pueden ver las imágenes, una es del DSM-5 y el otro es el documento de la CIE 11. Y acá hay una cita un poquito larga que les he traído, ¿no? Dice, se caracteriza el TEA, ¿no? Por déficits persistentes en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social, recíproca y comunicación social, y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles, lo que habíamos mencionado acerca de la inflexibilidad. El inicio del trastorno ocurre durante el periodo de desarrollo, típicamente en la primera infancia. O sea, cuando el niño es pequeñito ya uno va dándose cuenta de que estos comportamientos se encuentran presentes, ¿sí? Alguien dirá, pero mi niño no tenía estos comportamientos, le pusieron la vacuna o le dio fiebre y se comenzó a observar este comportamiento. ¿Fue la vacuna o fue la fiebre? No, lo que probablemente ocurrió es que coincidió, ¿sí? Es más, hay algunos niños que no manifiestan las conductas del trastorno del espectro autista cuando tienen un año o algunos meses, ¿no? Sino más bien presentan al año o presentan algunas conductas y luego van perdiendo, ¿no? Algunas habilidades. Eso también se encuentra dentro de las formas en las que se manifiesta el TEA, ¿sí? Sigue siendo TEA. Bien, esta última parte creo que hay que destacarla, ¿no? Los síntomas no pueden a veces manifestarse plenamente hasta más tarde, a veces, ¿no? Cuando las demandas sociales exceden las capacidades limitadas. Esto de las demandas sociales tiene que ver con la adaptación, ¿no? El niño no se adapta a lo que el medio le está pidiendo, lo que el medio requiere de él. Y allí es cuando comenzamos a fijarnos un poquito más en estas áreas, ¿no? A ver, ¿por qué no se adapta? No se adapta porque de repente no quiere hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Si está en el colegio, por ejemplo, o en el nido, va al baño, al baño Z, y si el baño Z está ocupado o no se puede utilizar, no quiere ir al baño A, ¿verdad?
o de repente solamente se sienta en un solo lugar. Entonces, este tipo, ¿no?, de cuestiones que nos están mostrando esta rigidez de pensamiento son las que van a dificultarle al pequeño adaptarse al medio, ¿sí? Entonces, un poquito les he traído acerca de manera general, eh, las características del TEA, ¿no? Pensando en el DSM-5 y en la CIE-11. Acá nos pone también una participante o un participante que se puede empezar a trabajar con los niños de 2 años que presentan signos, ¿no? Acá ya está hablando de signos de alerta o signos de alarma, ¿no? ¿En qué tengo que priorizar? Yo te diría primero que priorices en el área de comunicación, ¿sí? Pero también hay que ir viendo, y ahí regreso nuevamente a la singularidad del niño. Si tú notas que de repente es un niño que es muy rígido, entonces la flexibilización tiene que ser lo primero que trabajes, porque esa inflexibilidad es la que va a dificultarle la labor de aprender lenguaje, de que de repente se alimente adecuadamente, que acepte las pautas, ¿no?, de convivencia, como hacer ciertas, tener de repente ciertas formas de actuar en casa, el que sea autónomo o autónoma, ¿sí?, que sea un niño más independiente. Entonces depende del caso que tengas. Hay que ver mucho el tema de la inflexibilidad. A veces la conducta, o sea, si yo no trabajo bien conducta, las otras áreas también se retrasan, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué cosa es si es un niño más bien que sí pero puede presentar algunas dificultades conductuales, pero finalmente accede, sigue la indicación, ¿no? Entonces, por ahí que voy trabajando el área del lenguaje muy bien. Pero si es muy inflexible, tengo que trabajar esa inflexibilidad y bueno, voy estimulándole el lenguaje, ¿sí? ¿Qué pruebas puedo aplicar para descartar TEA? Eh, Usualmente no, ahora está bastante valorada. No digo que no sea buena, no digo que no sea importante. La A22, ¿no? Pero no es la única. La 2.2, la DR son muy buenas pruebas, pero es un diagnóstico clínico, o sea, las pruebas son importantes en la medida que reafirman lo que el clínico va viendo en la conducta del niño, ¿sí? No es al revés, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? No es al revés, la prueba lo que hace es una herramienta de ayuda. O sea, el especialista debería, a partir de lo que va indagando, de la observación directa del niño, de la información que va recabando, darse cuenta si es un niño que tiene el diagnóstico o no, porque para eso existen los manuales de diagnóstico. Las pruebas lo que hacen es ajustar su forma de ser estructuradas a las características que propone el manual diagnóstico, ¿sí? Eso yo les diría. Hay pruebas que son muy conocidas, que son buenas. No hay que negarle que son evaluaciones muy buenas. Y si ustedes pueden de repente acceder a esas pruebas, qué bien. Pero si no tengo esas pruebas, no me es posible identificar que un niño tiene o no tiene el diagnóstico. Por supuesto que sí. Hay otras maneras, ¿sí? Acá dice, digamos que la prueba te da seguridad. Ahí está. Si es un adolescente, acá nos pone participante. Vamos a ver aquí. De 13 años, de nivel 1, que muestra poco interés en socializar, poco contacto visual, presenta ansiedad. ¿Qué métodos podemos usar? Ahí trabajar habilidades sociales.
¿sí? O sea, para este adolescente particularmente sería recomendable trabajar habilidades sociales, ¿sí? Si es que, porque si es de nivel 1, eso significa que, o de grado de apoyo 1, significa que el lenguaje, pues, se deja entender, ¿verdad? Se deja entender y comprende también los mensajes de las personas que están a su alrededor. Entonces, ahí a trabajar habilidades sociales, ¿sí? Ok. Acá nos pone también otra compañera. Si se adapta a todo, no tiene problema de aprendizaje y socializa, solo no habla. Ahí hay que ver por qué no habla también. Puede ser un retraso o podría ser que el niño presenta algún trastorno también de la comunicación. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero realmente ver al grupo mañana y seguiremos conversando hasta el día viernes. ¿Sí? Ahora le voy a dar el pase a la coordinadora de la reunión para que ella pueda comentar algunas cositas. Listo, Miss Adela, muchísimas gracias. De verdad que ha sido bastante fructífero el hecho de podernos reunir. ¿Me facilita, por favor, el host conversar acerca de la condición de TEA? Sé que aquí también hay muchos padres de familia, abuelitos, mamitas, que todos se están sumando, así que sean todos bienvenidos para poder sumarnos a este curso. También, dicho sea de paso, nuestra ponente va a estar dictando lo que es el diplomado. El diplomado de 10 meses va a estarlo dictando nuestra ponente Adela Pasano, así que qué mejor que ella para que pueda guiarles en el curso. Muchísimas gracias, Miss Adela. Vamos a facilitar aquí la información, a ver, acerca de nuestro taller. Como bien lo menciona nuestra ponente, el día de mañana nosotros tenemos la segunda clase, así que por favor les invitamos a que se puedan unir. Nuestras clases se denomina, o nuestro taller se denomina el DSM-5 y los signos de alerta en niños con TEA, ¿de acuerdo? Igual completen por favor el link de asistencia. Vamos a tener aquí, muchos de ustedes a lo largo del día me han estado consultando acerca de nuestro certificado. Justamente aquí hay un modelo. El certificado es por 220 horas académicas. Eso le va a ayudar muchísimo para lo que es alguna postulación, para presentarlo en el trabajo, en su institución. Justamente aquí hay un pequeño modelo. Vuelvo a repetir, viene con un código QR y por parte de nuestra familia Accedo. ¿Bien? Tenemos dos modalidades, como ya les había mencionado al inicio de la clase. Por un lado tenemos la modalidad de 80 soles, que solamente es el certificado digital, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el certificado digital y físico. Eso sí tiene el valor de 100 nuevos soles. En ambos casos se les envía la certificación, las grabaciones, el código QR, los materiales que también nos va a facilitar nuestra ponente. Bien, ahí tienen esas dos modalidades. Ustedes eligen con cuál de ellos certificarse. Bien, no sé si por aquí hayan preguntas. Ah, costo, nos dice Raquel. Sí, es en cuanto, como les decía, el tema del valor de 80 y 100 nuevos soles. Bien, ya los que han tramitado su certificado a lo largo del día se le ha estado tomando sus datos para poder en esta ocasión tomar el tema del registro e iniciar con la gestión del certificado. Ahora, en relación a nuestros diplomados, estamos teniendo también diplomados de educación especial, trastorno del espectro autista. Ese curso de trastorno del espectro autista lo va a dictar nuestra ponente Adela Pasano. Es decir, lo que ustedes van a trabajar aquí brevemente a modo de pinceladas en este taller, nuestra especialista lo va a trabajar a profundidad en nuestro programa de 10 meses. A ver, por aquí hay un mensaje. Ah, muy buena pregunta. ¿Hasta cuándo podemos obtener el certificado? Excelente pregunta. Miren, de cierta manera, esta semana hasta la siguiente, pero es importante aprovechar la tarifa de promoción, porque normalmente se terminan los lotes de certificado y nuestra área administrativa nos indica que ya se agotaron las promociones.
supongamos que mañana nos dicen ya no se aceptan más promociones y ustedes pasarían a abonar la tarifa regular que sería de 120 soles. Porque normalmente tenemos la tarifa de 80 y 100 soles, ¿sí? Así que igual pueden abonar 50 soles, el monto que dispongan para ir separando ya con su promoción. A ver, por aquí hay otro mensaje. Es un solo costo. También excelente acotación, es un solo costo. Ángela, yo vivo en Trujillo y deseo el certificado digital y físico. ¿Cómo haría? Nosotros trabajamos con las agencias de Olva, Courier y Shalom, así que ustedes pueden colocarnos ahí sus datos en la agencia Shalom de Trujillo, dejarlo y tal. Y bueno, la institución ya se encarga de gestionar el proceso de envío. No van a abonar algo adicional. Ya en los 100 soles está establecido tanto el envío físico y digital, ¿sí? Ojo, vuelvo a repetir, se les hace el envío de las grabaciones, de los materiales, de los PPTs y un material adicional. Por aquí hay otra pregunta. Sí, Katy, justamente estamos señalando, voy a volver a compartir aquí, de dos tarifas, tanto de 80 nuevos soles, que solamente es el certificado digital, ¿de acuerdo? Digital nada más, y de 100 soles, que es el certificado físico y digital. En ambos casos se les envía grabaciones de clases, materiales, material de regalo y también los PPT que nos va a compartir nuestra ponente Adela Pazán. ¿Bien? Ahora, respecto a nuestros diplomados, también estamos teniendo aquí, me parece que hay otra preguntita. Ah, al diplomado, vamos por eso, el diplomado de 10 meses. El diplomado de 10 meses son todos estos 3 cursos que nosotros tenemos. Hacía la acotación y decía que nuestra ponente va a estar dictando y acompañándonos en este curso trastorno del espectro autista. Así que con ella pueden llevar el taller brevemente, pero luego matricularse y estar trabajando también con ella y conocer más. Estos son nuestros cursos, bien, normalmente nuestros horarios son horarios de la noche, como podrán visualizar, 8 a 10, bien, entonces aquí también tenemos nuevamente el curso de TEA, tenemos el curso de terapia ocupacional que va a trabajar todo lo que son estrategias sensoriales y motrices en trastornos del neurodesarrollo, tenemos el curso que ha sido muy solicitado para este mes, educación especial e inclusión educativa, el curso de terapia de lenguaje, también ustedes van a poder trabajar con sus pequeños de casa, ¿no? Nuestra ponente también le envía videitos para que ustedes puedan trabajar. Terapia cognitivo-conductual, muchos de aquí sé que son docentes, así que si tienen ciertas dificultades de conductas en el aula para que puedan encontrar las estrategias y herramientas y las puedan trabajar. Estimulación temprana, bien. Y bueno, un curso de lengua de señas también que ha sido solicitado. Ahora, para este curso de lengua de señas, vamos a contar con el respaldo de la Federación Nacional de Sordos del Perú. El certificado van a tener doble certificación. En realidad, en todos nuestros cursos ustedes van a tener ahora doble certificación. Por un lado, nuestra institución, y por otro lado, también como parte de la familia Accedo, ¿no? Y bueno, en el caso de lengua de señas, va a ser a nombre del curso Lengua de Señas y también a nombre de la Federación Nacional de Sordos del Perú. Y también les quiero comentar que el primer congreso fue todo un éxito. No sé si ustedes pudieron asistir, de verdad que fue maravilloso conocer a todos los estudiantes, el cariño, gracias a aquellas personitas que me manifestaron tantas palabras de afecto, de aprecio, de verdad, muchas, muchas gracias. Fue muy bonito conocerlos, saber que estamos haciendo un buen trabajo, de verdad, aquí unas pequeñas fotos de lo que fue nuestro primer congreso nacional. Y fue bueno en el auditorio Alfonso Ugarte, tuvimos bastante acogida y lo que nos gustó es que se quedaron, digamos, hasta lo último para poder acompañarnos y eso fue muy gratificante para nosotros como institución. Por ello, ¿sí? Por ello se viene el segundo congreso para el mes de noviembre. Dicho sea de paso, ya está muy cerquita. Es el 23 de noviembre de 9 a 5 de la tarde y bueno, va a ser en el Palacio de la Juventud en Avenida Universitaria Los Olivos. Aquí cerquita nada más, así que ustedes pueden ingresar, pueden acercarse. Ángela, y si yo voy al congreso sí o sí tengo que pagar algo. El ingreso es gratuito, sin embargo, la certificación, si deseas, puedes abonar, ¿sí? Así que tú puedes ingresar, ¿no? Ángela, yo sí quiero mi certificado, sí o sí, genial. Ahí sí tendríamos que gestionar el proceso de igual, ¿no? Ustedes saben que hay la firma del ponente en el certificado, hay el código QR, así que todas esas cositas ya entran a un tema de tarifa, ¿bien?
Entonces, los quedan invitados desde ya, por favor, separen esa fecha, 23 de noviembre de 9 a 5, va a ser un full day lleno de aprendizaje. Y bueno, aquí están los beneficios, van a tener, como les decía, su código QR para su validación, aquí también van a tener doble certificado, ¿sí? Y algo muy interesante es que aquí van a hacer lo que es la oportunidad de conectarse con otros profesionales. Ese día en el Congreso de verdad ha sido muy bonito porque ingresaba uno a uno y luego cuando ha terminado ya el congreso en sí, de verdad que han salido profesionales como grupos. Y eso fue muy bonito, gratificante. Decía, yo también soy psicóloga, yo también soy docente. Es un networking que se hace muy bonito. Bien. Así que en relación a la pregunta que me hicieron, ¿cuánto están los diplomados? Ahorita tenemos promociones. La matrícula es de 75 nuevos soles, ¿sí? Y lo que sería los módulos es de 130. Es decir, ustedes se pueden inscribir con tan solo 205 en nuestros diplomados. 205 en nuestros diplomados, 75 soles la matrícula y 130 el primer módulo. Ángela, ¿y los siguientes meses cuánto estoy abonando? Solamente 130. Bien, ya no abonas nada más. Ángela, ¿y hay promociones si vengo con mis amistades? Sí, hay promociones para ello. Les voy a dejar aquí mi número para que ustedes se puedan conectar aquí y nos puedan escribir, ¿sí? Ahorita voy a leer sus preguntas. Y aquí hay otro número también para podernos conectar y estar. Por favor, mañana también si ingresan a la clase. ¿Cuánto cuesta la certificación del Congreso? Excelente. 120. 120, no pagan absolutamente nada más, están todo el día, conocen a nuestros especialistas, se toman fotos. Ustedes van a ver nuestra amplia gama de fotos que tenemos ahí y van a poder subir también sus estados. Y nosotros también estamos para poderles tomar fotitos a ustedes. Bien, estimados estudiantes, entonces yo igual voy a lo largo del día de mañana, voy a seguirme conectando para poder ver el tema de su certificado. Ya todos aquellos que quieran seguir solicitando, recuerden que eso les va a ayudar para su legajo, ya culmina el año y qué mejor que terminar certificándonos, especializándonos. Bien, no sé si hay otra pregunta más por aquí, ya para dar finalizada la reunión. Darán claro que sí, al momento de ustedes poder certificarse, al momento de ustedes certificarse y acceder a la tarifa de 120, se da los materiales, se da las grabaciones del Congreso también para que ustedes lo puedan revisar en casa. Ya van a ver el testimonio de muchos estudiantes que han acudido a su primer congreso y de verdad que muchos de ellos decían, lo recomiendo, es una maravilla, muy bueno el trato, muy buena la acogida. Ahora lo vamos a hacer aquí cerquita porque ustedes saben que ahorita la coyuntura política, la coyuntura de nuestro país está bastante complicada, así que vaya a ser que pase el tema de alguna situación imprevista, entonces mejor en un punto céntrico para que todos podamos asistir, ¿sí? Excelente, tenemos YAPE, BCP y todo ello. Ahí estoy dejando mi número, Edson, para podernos conectar. Igual aquí está el número de YAPE de la institución, 913-816-390. Si ustedes desean ya ir abonando, ya envían la captura al grupo con sus nombres completos y ya lo puedo gestionar yo para poder enviarle el enlace, ¿sí? Estimados estudiantes, no le quito más su tiempo, sé que tienen que descansar. Muchas gracias por conectarse. Esperemos llegar a más familias. Compartan el enlace con más personas. Y mañana que es un día que, bueno, vamos a estar literalmente en casa, muchos de nosotros, conéctense por favor, ¿sí? Porque vamos a estar, bueno, con la coyuntura política que estamos teniendo, así que vamos a estar en casa, conéctense, 7:45 nos estamos conectando todos para poder estar al pendiente de este curso, ¿sí? Muy buenas noches, gracias por sus preguntas, eso ha sido todo con mi persona. Buenas noches, estamos comunicándonos en el grupo. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.